Bendiciones mis hermanos, ¿cómo están todos? Es una bendición para mí estar nuevamente con ustedes un viernes más para estudiar las epístolas. Les anuncio que este es un formato nuevo el que estamos trabajando, pero esto le da cierta libertad. Usted lo puede pausar, usted lo puede adelantar, le puede atrasar. Depende de lo que usted, donde se atrase en el video, usted puede hacer que el video se haga más lento o se haga más rápido, dependiendo de su necesidad. Así que por eso lo estamos haciendo de esta forma. De igual forma usted puede seguir escribiéndonos. Nosotros estamos ahorita en vivo en los comentarios. Ahorita viernes. Si usted quiere escribirnos en los comentarios, escríbalo acá en la parte de abajo. Aquí estaremos contestándoles completamente en vivo. Así que no tenga pena. Comuníquese, escriba, por lo menos repórtese, diga bendiciones, y aquí estoy conectado. Como siempre le hacemos en el chat, pero en el área de comentarios. Así que usted le aviso nuevamente que este video ya está grabado, pero estamos en vivo en los comentarios. Usted puede también pausar, puede adelantar, puede atrasar el video, puede hacer que se vaya más lento o más rápido. Así que son muchas ventajas las que usted tiene ahora en este nuevo formato que estamos haciendo. Lo estamos trabajando, a ver qué tal le parece a usted. Déjenos en el comentario también si le parece mejor así, o en modo estreno, o en vivo. Así que ya sabe que este canal es de usted y para usted. Y pues les invito a todos los que nos ven por primera vez que se suscriban. Si usted nos está viendo y todavía no se suscribe, anímese, hágase un canal si es que no lo tiene. Hágase una cuenta, es muy fácil con un solo correo electrónico. Suscríbase, active la campanita, ayúdenos dejando su like. Y todos los que ya están suscritos, ya dejaron su like y tienen activada la campanita, comparta el video, será de mucha bendición. También les dejo aquí, si usted se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer por medio de correo electrónico. Escríbanos a sablevision.yete@gmail.com. Nos será de mucha bendición saber de usted, y los que nos escriben saben que les contestamos a la brevedad y nos gusta tener contacto con usted, no solamente aquí a través de la pantalla, sino ya sea en mensaje de texto, llamada, videollamada, como usted le guste conectarse o comunicarse con nosotros. Nos da mucho gozo poder estar en contacto con usted. Hoy, hermano, prepare su Biblia, prepare su corazón, prepare su cuaderno. Vamos a estar estudiando parte de la cuadridimensión escribiendo. Es lo que nos toca ahora en 2 de Corintios 3 o parte 3, que es lo que estamos estudiando en estos momentos. Así que póngase cómodo, póngase listo, saque su libreta, su cuaderno, su pluma, lápiz, lo que usted necesite, Biblias, las versiones que usted tenga. Y pues vamos a iniciar con el favor del Señor y del Espíritu Santo. Acompáñeme a 2 de Corintios 3, versículo 1. Dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Vamos iniciando, hermano. Vemos cómo nuestro Dios es un Dios que escribe. Y cuando vemos al Dios que escribe, vemos que hay una cuadridimensión, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Ya estaremos tocando el tema, ya lo hemos tocado en algunos temas anteriores acerca de la cuadridimensión. Ya dedicaremos un video completo a la cuadridimensión, que también es muy bonito, muy interesante. Hoy lo vamos a tocar a grandes rasgos y por encimita. Nosotros, hermano, creemos en un solo Dios, amén. Pero creemos que ese Dios, que es uno en esencia, se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Y entonces ese Dios uno, esa esencia, es el Dios altísimo, que en griego se pronuncia como Elyon, el Dios invisible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver, como lo dijo el apóstol Pablo en 1 de Timoteo 6:16. Acompáñeme. 1 de Timoteo 6:16. Dice así: el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible,
a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Ese que habla, hermano, que habita en la luz inaccesible y que ningún hombre lo ha visto, es el Altísimo, el Elyon. Y el Dios Elyon es el Dios esencia, aquel Dios que nadie lo ha visto, nadie puede ver. Y también esto lo reitera Juan en el capítulo 1 de Juan, versículo 18. Dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito de Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Se fija? A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él es el que le ha dado a conocer. Aquí estamos viendo de tres, ¿verdad? Dios nadie lo ha visto, pero el Hijo, el unigénito que está en el seno del Padre, Él es el que lo da a conocer. Dice la palabra que a Dios nadie lo vio jamás, ¿verdad? Sino que Cristo y lo vino a manifestar. Entonces, cuando hablamos del Elyon o hablamos del Altísimo, no hablamos de un cuarto Dios, que se entienda muy bien. Estamos hablando del Altísimo, del que habla el Salmo 91, del 1 al 3, que también ya lo estudiamos. El que habita bajo el abrigo del Altísimo habitará bajo la sombra del Shaddai. Vamos a leerlo para que quede aquí grabado. Ya lo hemos estudiado, pero aquí es donde se manifiesta la cuadridimensión de Dios. Así dice: el que habita el abrigo del Altísimo, vaya anotando, morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay otra versión que dice bajo la sombra del Shaddai. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Hasta el 2 es lo que vamos a leer. Vamos a poner el 1. El que habita al abrigo del Altísimo. 1. Morará bajo la sombra del Omnipotente o el Shaddai. 2. El Shaddai es el Espíritu Santo. El Altísimo pues es el Elyon. Diré yo a Jehová. 3. Esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dios es la palabra Elohim, en quien confiaré. Este es Cristo. Entonces, hermano, la esencia o la energía primigenia, el Dios todopoderoso, el Dios que ningún hombre ha visto ni puede ver, el Altísimo, se manifestó en Padre, se manifestó en Hijo y se manifestó en Espíritu Santo. Al manifestarse en Padre, hermano, existe un Padre. Al manifestarse en Hijo, existe un Hijo. Y al manifestarse en Espíritu Santo, existe un Espíritu Santo. Ahora Pablo dice que existe un Dios que escribe, pero también dice que no tenemos necesidad de recomendarnos nosotros. Y esto quiere decir que cuando alguien es del Espíritu, por el Espíritu lo vamos a conocer. No se necesita una carta de recomendación, ¿verdad? Y luego dice, pero ustedes son nuestra carta de recomendación. Leamos 2 Corintios 3:2, que fue donde nos quedamos. 2 Corintios 3:2. Nuestras cartas sois vosotros. ¿Se fija? Escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora nosotros, hermano, somos el escrito de Dios. Y la Biblia nos habla que Dios ha escrito en diferentes dimensiones. Por eso fue la introducción de hablar de la cuadridimensión, porque vamos a ver cómo es que el Señor ha escrito. Empecemos con el Elyon, el Altísimo. El Altísimo, hermano, escribió en los cielos. Acompáñeme a Salmo 8:3. Salmo 8:3 dice así: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. Cuando el Altísimo hizo el cielo, la tierra y toda la creación, allí escribió Dios. Y eso nos lo dice también el Salmo 19:1. Mire, acompáñeme. Salmo 19:1.
Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Fíjese qué interesante y cuántos detalles hay en esta porción de la palabra, hermano. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Vamos, entonces, ¿cómo es que un día emite palabra a otro día si no hay lenguaje ni palabras, ni se escucha ni una voz? Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Se fija, hermano, que un día le habla a otro día, da palabra a otro día, pero no se escucha palabra, no se escucha sonido, no se escucha voz. ¿Cómo es posible eso? Pues por medio de escritura, hermano. Usted puede estar leyendo y no se escucha lo que usted está leyendo, porque usted está leyendo en la mente, ¿verdad? Así es más o menos lo que tratan de decir aquí en el Salmo 19. Cuando el Altísimo hizo el cielo y la tierra y toda la creación, ahí es donde está escribiendo Dios. Entonces, el Altísimo escribió en los cielos, en el universo. Y aunque no hay voz, por toda la tierra sale su voz. Entonces los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está escrito. Y nadie escribe, hermano, para no ser leído. Entonces, el Dios Altísimo, el Dios Elión, escribió en las estrellas, escribió en el cosmos. Allí nos dejó un mensaje, hermano. Y es impresionante, es muy impresionante cómo hay constelaciones que predican, ¿verdad? Constelaciones que dan un mensaje. Y existen entre 80 y 90 constelaciones en el universo, y cada una dan un mensaje en específico, hermano. Nosotros vemos en Mateo 2 cómo vinieron unos sabios del oriente, ¿verdad? Que venían siguiendo una estrella porque Dios escribió en las estrellas. ¿Qué Dios escribió en las estrellas? El Dios Altísimo, el Dios Elión. Pero el Padre ya no escribió en los cielos, sino que escribió en piedra. Vaya usted apuntando, el Dios Elión escribe en los cielos. Ahora el Padre escribe en piedra. Acompáñeme a Deuteronomio 9:10. Fíjese qué interesante, mi hermano. Y me dijo Jehová, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Aquí quiero hacer un énfasis. El Jehová que está hablando aquí es el ángel de Jehová, no es Jehová el Padre, para que usted vaya entendiendo y las diferencias, porque de repente dicen que el Padre es un Dios tirano. No, porque el ángel de Jehová era el encargado de hacer todo lo que vemos. Las tiranías que hizo el ángel de Jehová fueron fuertes, pero no es que haya sido el Padre, es el ángel de Jehová. Hay un tema aquí en Sabrevisión, usted lo puede buscar, el ángel de Jehová. Y me dijo Jehová, o sea el ángel, las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. O sea que él traía, o estaba diciendo que esas tablas se habían escrito por el dedo de Dios, si no hubiera dicho escritas por mí, ¿no? Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte. Ese sí es el Padre. De en medio del fuego, el día de la asamblea. Ya vimos, hermano, en los Salmos que el Altísimo escribió en las estrellas, en los cielos, en el cosmos. Pero el Padre escribió en piedra. Y esto también nos lo confirma Éxodo 31:18. Acompáñeme a Éxodo 31:18. Dice así: y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. ¿Se fija, hermano? Pablo en 2 de Corintios 3, del 1 al 3, nos está hablando de la evolución del Evangelio. Digamos que para oír al Altísimo, ¿qué se tenía que hacer? Pues leer las estrellas, ¿verdad? Pero ¿cómo usted puede bajar el sol, la luna y las estrellas? Entonces, solo tenían que levantar su mirada a lo alto y ver la ley escrita en los cielos, ¿verdad? Pero eso era muy difícil, porque ¿quién puede leer las estrellas? Y quiero hacer énfasis en esto, hermano, De ninguna manera estoy apoyando la astrología, porque la astrología, hermano, es demoníaca. Es una adoración a los astros. A diferencia de la astronomía, que la astronomía es una ciencia que estudia las estrellas.
La astronomía es esta ciencia, hermano, que nos enseña los misterios de los cielos, pero eso ya es sumamente elevado, ¿verdad? Porque ¿quién puede entender todos los misterios del universo? Pero el Padre escribió en tablas de piedra, y escribe en tablas de piedra por la dureza del corazón del hombre. Entonces vemos esa evolución, como les decía. El Altísimo escribe en el universo, en las estrellas, en los cielos, pero no todos iban a detectar ese mensaje, ¿verdad? Entonces viene el Padre y las escribe en piedra para que sea como ley. Por eso se la dieron a Moisés como ley. Mire, acompáñenme a Éxodo 32:9. Dice así: dijo más Jehová a Moisés: yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, es de duro pensamiento, de dura cabeza dura, pues. Y Éxodo 3, Ezequiel 3:9. Ezequiel 3:9 dice así: como diamante más fuerte que pedernal he hecho tu frente, no los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Fíjese, aún como diamante más fuerte que el pedernal, más fuerte que la piedra, ha hecho tu frente. Está hablándole al pueblo de Israel. Entonces el Padre escribió en piedra porque era una casa rebelde, la casa de Israel. Y estas tablas de piedra fueron guardadas en el arca del pacto. Quiere decir que cuando fueron guardadas, pues ya nadie las podía ver, ¿verdad? Ya nadie podía verlas. Entonces, recapitulando, el Altísimo escribió en los cielos y nadie podía leerlos, o no todos. Lo que escribió, ¿verdad? Entonces después viene el Padre y escribe en piedras, pero esas piedras, esas tablas de piedra fueron guardadas y tampoco nadie las podía leer. Pero entonces, hermano, ahora aparece el bendito Hijo, el Cristo de la gloria. Y en el libro de Juan encontramos el amado escribiendo en tierra. Acompáñeme a Juan 8:3. Juan 8:3 dice así: entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas estos decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Se fija, aquí el Señor Jesús escribe, pero escribe en la tierra. Entonces, el Altísimo escribe en los cielos, el Elyon. El Padre escribe en piedra, en las tablas de piedra. Pero ahora Jesús viene a escribir en tierra. ¿Pero qué estaría escribiendo, hermano? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Pues aquí mismo lo dice también, mire. Sigamos leyendo, versículo 7. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Muchos dicen, hermano, que mientras ellos estaban ahí tentándole o insistiendo en que apedrearan a la mujer, Jesús se inclinó en tierra y empezó a escribir. Muchos teólogos dicen que lo que estaba escribiendo con el dedo eran los pecados de todos los que estaban ahí apuntando a la mujer. Y era lo que estaba escribiendo. Yo pienso que lo que estaba escribiendo igual era el nombre de cada uno de ellos y la lista de cada uno de sus pecados. Y quizás hasta remató escribiendo: Dios es amor. Amén. Usemos nuestra imaginación. El Señor no desaprueba eso. Porque en Levítico 20:10 y en Deuteronomio 22:22 dice que debían traer al hombre y a la mujer que fueran descubiertos en adulterio. Y si se fijan, ellos decían y insistían en el versículo 5. Dice así: le decían ellos: y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? En la ley de Moisés, usted lo puede leer con calma, Levítico 20:10 y Deuteronomio 22:22, existía esa ley, pero si encontraban o eran testigos de encontrar en adulterio al hombre y a la mujer,
tenían que haber traído al hombre y a la mujer, porque ellos los dos tenían que ser apedreados. Pero aquí solo estaban llevando a la mujer, porque seguramente el hombre era fariseo, igual era fariseo como ellos, entonces pues probablemente era hasta su compadre, ¿no? Y entonces nada más dijeron, no, ¿sabes qué? Piérdete, ahorita nos llevamos a la mujer, le decimos a Jesús, la apedreamos y tú ya quedas libre. Así que por eso la insistencia de que, a ver, Jesús, ¿qué vas a hacer? Vamos a apedrearla. Y entonces, hermano, esa era una injusticia de la religiosidad. La injusticia de la que no ha conocido, de los que no han conocido al Cristo de la gloria. Acompáñenme a Deuteronomio 17:7. Deuteronomio 17:7. Dice así: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo, y después la mano de todo el pueblo. Así quitarás el mal de en medio de ti. La mano de los testigos dice que eran los que iban a poder matarlo, ¿verdad? A los que encontraran en adulterio. Y esos testigos, hermano, tenían que ser los que estuvieran sin pecado. Y por eso Jesús les dice que el que estuviera libre de pecado lanzara la primera piedra. Pero allí no había nadie que fuera libre de pecado, porque todos se terminaron yendo, ¿verdad? Nadie apedreó a la mujer. Jesús vino a escribir en tierra, hermano, porque le vino a hacer, él vino a hacer a un nuevo hombre. Recuerda que en Génesis 2:7 dice que formó Dios, al hombre del polvo de la tierra. Pero ahora viene Jesús y escribe en la tierra también. Entonces el Hijo amado escribe en la tierra. ¿Y cómo nos traemos esa tierra? Porque fue en Israel, ¿verdad?, donde él escribió. Pero ahora viene la bendita obra del Espíritu Santo, hermano. Y esta es la grandeza del nuevo pacto. Esta es la grandeza del tiempo de la gracia. Acompáñenme a 2 de Corintios. 2 de Corintios 3. Sigamos del 2 al 3. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en vuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Ahora, hermano, aquí viene lo hermoso. Ahora nosotros somos las vidas donde Dios ha escrito. Y ahora sí se puede ver. Cuando escribe el Elyon, el Altísimo, escribe en los cielos, y en los cielos no todos lo podían leer lo que él había escrito. Cuando escribe el Padre, escribe en tablas de piedra, y después las tablas de piedra ya nadie las podía ver porque estaban dentro del arca. Cuando escribe el Hijo en la tierra, también después no se podía ver tampoco. Nadie pudo agarrar, si no, imagínense, Israel se quedaría sin tierra, para que todos tuviéramos un pedazo de tierra de donde escribió Jesús, y tampoco ya no hay ni siquiera registro de lo que escribió. Pero cuando el Espíritu Santo escribió a nosotros, ahí sí se puede ver, hermano. Y cuando se ve, hermano, cuando se ve cómo vivimos, se ve la palabra de Cristo encarnada en nosotros. Entonces, la bendición que tenemos en este nuevo pacto es que está escrito en nuestro corazón. Y esto fue profetizado, hermano, en Jeremías 31:33. Acompáñeme a Jeremías 31:33. Dice así: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Ahora Dios está escribiendo en nosotros, hermano. Por eso es lo importante del buen testimonio que tenemos que dar delante de Dios, para que Él, el que nos mire, hermano, a nosotros, no nos mire a nosotros, sino que mire la palabra de Dios en nosotros. Mire, acompáñeme a Hebreos 8:10, también para reafirmar. Hebreos 8:10 dice así: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Pondrá sus leyes en nuestra mente y las va a escribir en nuestro corazón.
Entonces la grandeza de 2 Corintios 3, del 1 al 3, es que ahora la humanidad tiene la oportunidad de leer la palabra del Señor todos los días. Pero miren, aquí hay un detalle. Aquí mismo en Hebreos 8, pero en el capítulo 10, versículo 16, veamos qué dice. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Se fija, hermano? Está al revés. Ahora el Señor pone las leyes en los corazones, pero las escribe en sus mentes. Primero pone las leyes en la mente y las escribe en el corazón. Después pone sus leyes en su corazón y son escritas en la mente. Fíjese qué hermosos detalles, ¿verdad? Eso es lo que el pastor nos ha estado enseñando, el pastor Ignacio, de estar de este lado del velo, en la gracia, hermano, viviendo en la gracia. Se me fue la palabra. ¿Y cómo va a leer, hermano, la palabra del Señor la humanidad? Pues viendo nuestra vida, viendo nuestro comportamiento. Entonces, la dispensación de la gracia, hermano, esa era la palabra. Estamos ahora en la dispensación de la gracia, donde la ley ya no es en los corazones, sino en la mente, o al revés. Y la ley, pero la ley de la gracia ya no es la ley judía, sino la ley de la gracia ahora en nuestra mente y en nuestro corazón. Entonces, hermano, la humanidad va a leer la palabra con nuestro comportamiento, con nuestra vida. Aunque su jefe, hermano, sea inconverso, él puede estar viendo la Biblia a través de su vida. Pero ¿será que nuestras vidas son esas cartas que pueden ser leídas por los hombres? ¿O estamos dando mal testimonio y contribuimos con las personas que dicen, ¿qué? Para ser como tú, ¿quieres que yo entre al evangelio? Pues mejor no. Yo prefiero seguir con mi vida. Yo hago 1000 cosas mejores que tú. No, hermano, ¿verdad? Usted debe ser un buen testimonio para la demás humanidad. Entonces, en los 18 versículos, hermano, que dice 2 Corintios 3, Pablo trata de enseñarnos a nosotros cómo tenemos que hacer para hacer esa carta escrita por el Espíritu Santo. ¿Cómo puedo hacer para manifestar a Cristo? La mejor forma de evangelizar, hermano, no es agarrar a las personas a bibliazos, no es repartir volantes debajo de la puerta, no es ir de 2 en 2 tocando puertas, hermano, a los inconversos, sino que nos vean a nosotros y a través de eso vengan a Cristo. Retomemos 2 Corintios 3, ahora el versículo 4. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea que somos competentes por medio de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Ahora note, hermano, que Pablo está llevando la palabra a otro nivel. Si nos regresáramos a leer 1 Corintios 8:1, Pablo enseñó esto, pero más tranquilo. Mire, acompáñeme a 1 Corintios 8:1, que gracias a Dios también ya lo estudiamos. Ya nos va a ser muy familiar. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Se fija? Lo dice de una forma más light para que no se me ofendan. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero en 2 Corintios 3:6 ya lo subió de nivel, porque ahí dice la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, para poder ser esta carta, hermano, que cuando nos vean los de nuestro alrededor puedan reconocer la obra del Espíritu en nosotros, tenemos que ser guiados justamente pues por el Espíritu Santo, mi hermano. Y es que muchas veces solo tenemos la letra. Y cuando les digo que solo tenemos la letra, hermano, es porque solo leemos.
pero no tenemos experiencias. Entonces el Evangelio no solo es leer, sino tener experiencias. Y hay muchos que les gusta leer y pueden haber leído la Biblia 80,000 veces, pero no les gusta orar, hermano, no les gusta meterse a la presencia del Señor. Y es que para orar se necesita un extra más. Así que yo los invito, hermano, yo los quiero invitar a que nos metamos con Dios. Porque si nos metemos con Dios, mi hermano, vamos a tener experiencias sobrenaturales. Porque el Espíritu es el que vivifica. La letra muchas veces mata al Espíritu, lo aparta del verdadero propósito. Se racionaliza, hermano, tanto todo que ya no se deja fluir al Espíritu. Si vamos a estudiar la palabra, hermano, tenemos que orar. Tenemos que dejar que Dios nos toque, y después de que el Señor ya nos tocó, ya nos bendijo, leer la Biblia ya es transparente, hermano. Pues de lo contrario, nos exponemos a tener solo letra, y la letra sola, hermano, mata al Espíritu. Necesitamos tener Espíritu y letra. Si no, vamos a estar enseñando solo ideas humanas. Y ese es un enemigo, uno de los 3 enemigos fuertes de la iglesia, hermano, el humanismo. Así que para hacer cartas tenemos que ser hombres y mujeres de oración. De hecho, todo el tiempo que pasamos encerrados en esta cuarentena, que ya gracias a Dios terminó aquí en México por lo menos, fue una muy buena oportunidad, hermano, para buscarle al Señor y fortalecernos espiritualmente. A puerta cerrada, sin que nadie nos viera. Eso fue una gran oportunidad. ¿Usted aprovechó esa oportunidad? ¿O se la pasó viendo temporadas en streaming, en plataformas digitales? O terminó de ver la novela que no había visto en tanto tiempo. O leyó libros de psicología y filosofía. No, mi hermano. Si usted no aprovechó y se metió a tener experiencias con el Señor, pues difícilmente la letra lo edificará. Porque el Espíritu es el que vivifica. Y la pura letra es la que mata. Así que si usted no se quiere separar del Señor y que su espíritu sea un debilucho espiritualmente, métase a orar, hermano, y después estudie la palabra. Sigamos leyendo versículo 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Amén. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora el apóstol Pablo está hablando del ministerio del Espíritu. Dice, si el ministerio de muerte es el ministerio de la ley. La ley traía muerte. Moisés murió por la muerte, por la ley de la muerte. Porque el que no la cumplía, moría, hermano. Pero el ministerio del nuevo pacto, el ministerio del Espíritu, que está unido con el ministerio de la justificación, porque ahora la entrada al reino es por fe, hermano. Somos justificados por la fe. Nuestra entrada no es por obras para que nadie se gloríe, sino por fe. A esto, hermano, a esto se le llama ministerio de justificación. Dios nos justificó en fe. Pero después del ministerio de la justificación, tenemos que entrar al ministerio del Espíritu. Por eso, cuando una persona viene a Cristo, tiene que ser bautizado por el Espíritu Santo, hermano. Porque el que es bautizado por el Espíritu Santo entra al ministerio del Espíritu. Pero también Pablo continúa diciendo, si el ministerio de muerte, la ley, fue con gloria, y veamos la gloria del Antiguo Testamento, hermano. Fíjese todo lo que pasó el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Hubo muchas manifestaciones sobrenaturales, naturalmente. Se abrió el mar, cayó maná, las vestiduras nunca se envejecieron,
se convirtió el agua en vino, se convirtió el agua en sangre, hubo mortandad, pero a los hijos, a los que se ponían la sangre en el dintel no les pasaba nada. Fue un ministerio que tenía gloria, hermano. Pero dice Pablo que el ministerio del Espíritu que vino después del ministerio de la justificación tiene que ser mucho más glorioso. Entonces, en la ley había muerte y condenación. Amén. ¿Está usted de acuerdo? Porque el que no la cumplía lo mataban y lo condenaban, ¿cierto? Pero en el mejor pacto que nosotros tenemos es un pacto de justificación y de Espíritu. Creer justificados y entonces después llenos del Espíritu Santo. Entonces, para entrar a las experiencias sobrenaturales de Dios, solo necesitamos, hermano, creer en aquel que cumplió la ley. Porque al creer en el que cumplió la ley, nosotros somos justificados. Y se nos abre la puerta, hermano, para el ministerio del Espíritu. Entonces, así como dice que si el ministerio de la muerte fue glorioso, ¿cuánto más de la justificación y del Espíritu? Entonces hoy, hermano, tiene que haber más gloria que en el antiguo pacto. Porque al pueblo de Israel se le abrían las experiencias físicas, las naturales, pero no las espirituales. Porque a pesar de ver todo lo que vieron, nunca se arrepintieron, hermano. Ellos en la noche tenían una columna de fuego que los alumbraba. En el día, sombra con una nube y los seguía en todo lugar. Vieron abrirse el mar, pasaron por seco, llovía maná del cielo, carne, codornices, todo lo que pedían. Y aún así, hermano, no se arrepintieron. Y con nosotros, hermano, es al revés. Se nos abren primero las experiencias espirituales, aunque a veces no se nos abran las materiales. Dios hace experiencias materiales. Él sigue haciendo milagros, como traer sanidad, como proveer económicamente. Pero más que experiencias sobrenaturales materiales, en el ministerio del Espíritu nosotros hemos sido llamados a tener experiencias sobrenaturales en el Espíritu. La novia esposa en el ministerio del Espíritu es llamada a valorar lo espiritual, mi hermano, más que lo material. Y no estamos en contra de lo material. Tenemos al Señor que es dueño del oro y de la plata. Pero lo más glorioso, hermano, es lo espiritual. Y es a lo que debemos nosotros anhelar más que lo material. Amén. Versículo 12. Así que, teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. El apóstol Pablo dice que para entrar al ministerio del Espíritu debemos tener franqueza, debemos tener sinceridad. Muchas veces no entramos porque nuestro corazón no es sincero, hermano. Versículo 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Se fija, hermano, el pueblo de Israel hasta el día de hoy, cuando leen la ley de Moisés, el velo está puesto. Y será descubierto ese velo solo por Cristo, hermano. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea Moisés, la Torá, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. ¿De quién? Del pueblo de Israel. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Entonces lo que hacía la ley era poner velo a todo, hermano. Pero la gracia abre los ojos. Entonces, hermano, usted que anda buscando en el pueblo de Israel, aprender más. Si tienen el velo puesto, mejor usted acérquese a Cristo y se le quitará el velo de los ojos y usted podrá entender las Escrituras. Así que esto va para los que de repente se van mucho al mesianismo y a todos esos temas. Por eso vemos lo que dice la palabra en Mateo 27:50. Acompáñeme a Mateo 27:50. Y no estoy en contra de los judíos, la verdad que ellos tienen mucho conocimiento, pero el tiempo de nosotros, hermano, es de buscar a Cristo Jesús, no volver a la ley mesiánica, a la ley de Moisés. Amén. Si no, haríamos vana la muerte de Jesús, haríamos vana la sangre, y ese velo que se rompió de arriba abajo, ya nosotros lo queremos poner nuevamente con la ley
de Moisés. Así que yo no estoy en contra de los judíos, pero les invito que si usted es mexicano, pues ¿qué anda haciendo metido en esos temas, verdad? O de otro país latinoamericano. 27:50, Mateo 27:50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y el versículo 51. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando nuestro Señor Jesús murió, el velo se rasgó. Cuando entramos al ministerio del Espíritu, allí ya no hay velos, hermano. En el ministerio de la ley, en el ministerio de la muerte, de la condenación, hay velos. Pero en el ministerio de la justificación, en el ministerio de la gracia, allí, hermano, ya no hay velos. En este ministerio del Espíritu de la justificación tenemos libre acceso y ya no hay velos. Se abrió el lugar santísimo. Pero ¿cómo vamos a entrar, hermano, al lugar santísimo? Por la fe, que es el ministerio de la justificación. Y entonces entramos a las experiencias, que es ministerio del Espíritu. Y entonces la gloria es mayor, pero quizás no vemos un mar abrirse, hermano, no vemos muertos resucitar, pero tenemos visiones, tenemos experiencias, visitaciones del Espíritu. Y eso, hermano, es mayor que se abra el mar. ¿A poco no? Así que, hermano, anhelemos las experiencias sobrenaturales de parte de Dios y tengamos la certeza de que Dios hará una obra grande en nosotros, porque Dios es bueno y misericordioso. Dice el verso 16 que cuando se convierta al Señor, el velo será quitado. Entonces, cuando alguien viene a Cristo, el velo le es quitado. Por último, hermano, leamos el versículo 17, 2 Corintios 3, 17. Dice así: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Vea, mi hermano, cómo dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Déjeme explicarle esto. ¿Quién es el Señor de la iglesia hoy? El Espíritu Santo. Él es el que se está moviendo en esta época, hermano. Entonces hoy nosotros tenemos que caminar bajo el señorío del Espíritu Santo. Necesitamos caminar bajo el señorío del Espíritu. Pero, ¿cómo sé yo que las experiencias que estoy viviendo realmente son experiencias del Espíritu y no de mi alma? Porque donde está el Espíritu, hermano, allí hay libertad. Es decir que si la persona antes tomaba o decía malas palabras, pero tiene una experiencia con el Espíritu, ya no lo va a hacer. Va a quedar completamente libre. Igual si era muy enojón, o era codicioso, era mentiroso, chismoso, etc., y tiene una experiencia espiritual, va a ser libre. El tema es que muchas veces se dice tener experiencias espirituales, hermano, pero la gente no es libre. Entonces quiere decir que no fue el Señor, sino el alma. Así que esa es la mayor señal de que el Espíritu nos ha dado experiencias sobrenaturales, que somos libres, porque donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Si usted cree que tuvo una experiencia pero se sigue enojando con su hermano, si usted cree que tiene una experiencia pero sigue tomando, sigue fumando, sigue mintiendo, sigue viendo cosas que no debe de ver, pues mi hermano, la experiencia que usted tuvo no fue espiritual, fue almática. Muchas veces este versículo, hermano, solo se entiende como que hay libertad para aplaudir, hay libertad para danzar, para cantar. Y claro, es parte de ello, hermano. Pero lo que principalmente enseña este verso es que en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Quiere decir que si estamos teniendo experiencias en el Espíritu, esas experiencias, hermano, tienen que traer libertad sobre nuestra vida. Leamos nuevamente el versículo 18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Cuando estamos en el ministerio del Espíritu, no solo somos libres, hermano, sino que también somos transformados. Y esa es la evidencia de que estamos en el ministerio del Espíritu, que estoy siendo libre y transformado. Ya no soy el mismo de ayer, cada día se va renovando mi pensamiento, se va renovando mi espíritu, y mi alma está siendo cada vez más limpiada por el Espíritu Santo.
Y ese es el ministerio del Espíritu, hermano, ser libre y transformado. Y note algo, Moisés se ponía velo porque era tanta la gloria que se tenía que cubrir. Pero en este ministerio del Espíritu, hermano, no hay velos, porque aquí la gloria se manifiesta. La gloria se abre al que cree. Pero el que entra a esa gloria, hermano, lo muestra porque cambia, porque es transformado y porque es libre. Amén. ¿Cuántos se gozan con eso, hermano? Estamos siendo transformados de gloria en gloria hasta alcanzar la imagen de Cristo. Estamos siendo transformados de gloria, en la misma imagen de Cristo por el Espíritu del Señor. Entonces, el ministerio del Espíritu que Pablo habla en este capítulo es el ministerio de la gracia. El ministerio del Espíritu está unido al ministerio de la justificación, porque la gracia viene por fe. Si usted cree, usted entra al ministerio del Espíritu, que ya no es ministerio de experiencias tanto físicas, sino espirituales, que son mayores que las físicas, porque te liberan, te transforman, te cambian hacia la imagen de Jesucristo. Pero el ministerio de la muerte o de la ley o de la condenación tenía experiencias físicas muy grandes, hermano, milagros portentosos como nunca, pero no tenían transformación. Por eso la mayor parte que vio abrir el mar rojo, hermano, se quedó en el desierto. Vieron los milagros y no entraron porque no fueron transformados. También vimos que el Altísimo escribió en los cielos, el Padre escribió en piedra, Cristo en la tierra y el Espíritu Santo está escribiendo en nuestros corazones. Amén. Así que, hermano, si usted quiere entrar al ministerio del Espíritu, ya sabe, primero hay que entrar al de la justificación, que es por fe. Crea en aquel que ya cumplió la ley. No se meta usted a tratar de cumplirla, porque nosotros somos incapaces, hermano, de cumplir la ley que se le dio al pueblo de Israel. Nosotros no podríamos cumplir tantos preceptos. Nosotros debemos de creer en aquel que cumplió la ley por nosotros. Y por medio de esa sangre se partió el velo, entonces ya no hay velo que nos impida acercarnos al lugar santísimo, al lugar donde está ese ministerio del Espíritu Santo. Así que, hermano, si usted no ha tenido experiencias sobrenaturales y ha tenido puras experiencias materiales, porque el Señor también da materialmente, da sanidad, da prosperidad, puedo mencionar muchas. Pero si usted no ha tenido experiencias sobrenaturales, espirituales, hermano, es porque usted no ha entrado a este ministerio del Espíritu. Así que lo invito a que no espere más, el tiempo se está terminando y el Señor viene pronto. Y lo que está haciendo el Espíritu Santo es perfeccionarnos y cambiarnos. Nos está cambiando, transformando de gloria en gloria, para cuando tengamos esa experiencia sobrenatural en parucía con nuestro Señor Jesucristo, no seamos avergonzados y nos encuentre aptos para ser de la primicia y para ser parte de la novia. Así que, mis hermanos, esa es la enseñanza que el Señor nos tiene en esta noche, en esta tarde, la cuadridimensión escribiendo. El Altísimo en los cielos, en el cosmos, en el universo, el Padre en piedras, el Hijo, Cristo Jesús en la tierra y el Espíritu Santo en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pues, hermano, fue una bendición estar nuevamente con ustedes. Espero que les haya sido de bendición. Déjenos en los comentarios qué les ha parecido este nuevo formato. Si usted se siente cómodo en estar poniéndole pausa, adelantando, atrasando, estamos aquí en los comentarios también. Es de mucha edificación estarlos leyendo y ya saben, estamos contestando aquí en vivo. Déjenos saber qué les va pareciendo. Escríbanos aquí en este correo electrónico sablevisión.yt@gmail.com y estaremos en contacto con ustedes, hermano. Estamos trabajando en lo nuevo que viene para el 2022, ya desde este momento, porque el tiempo se está pasando muy rápido. Estamos por culminar Apocalipsis. Nos queda todavía mucho camino por estudiar en las epístolas, pero ya tenemos varios estudios, varios temas que van a ser también de mucha bendición, espero, para ustedes. Tenemos muchas sorpresas antes de que termine el año también, así que suscríbase para que no se pierda ninguna de estas sorpresas que vamos a tener para fin de año. Va a estar muy hermoso, de mucha bendición, y se va a sorprender. Va a ver, si el Señor nos lo permite,
vamos a hacer esto que estamos planeando para ustedes, para edificación nuestra, hermano. Los invito para el próximo miércoles nos conectemos nuevamente para estudiar Apocalipsis. Y nos vemos si la semana que viene, si el Señor nos lo permite y si no ha venido, para seguir estudiando las epístolas. Les mantendré informados cuando comencemos con los devocionales. Ya estamos tratando el tema, ya estamos trabajando en los últimos detalles, afinándolos. Y va a ser, yo creo que, bueno, no les adelanto nada. Esté usted atento, les voy a hacer saber cuando sea todo listo, los horarios, los días. Va a ser de mucha bendición también. Esa es una parte de las sorpresas que vamos a tener para antes de fin de año. Así que mis hermanos, pasen una excelente noche, una excelente tarde, excelente día, depende la hora que nos están viendo. Y compártalo, hermano. Deje su like, compártalo, y sea de bendición para más gente y para que muchas más personas también nos puedan escuchar. Dios los bendiga, nos vemos próximamente, me dio mucho gusto verlos, saludos a todos los que se conectaron, ustedes ya saben por nombre a cada uno de ustedes para que no me pierda yo a ninguno, así que les mando un abrazo así completo a todos los que se conectaron, muchas bendiciones y los espero aquí el próximo miércoles para estudiar el Apocalipsis. Dios los bendiga.